Ahorita vamos a ver. Y estamos en vivo. Solo antes de empezar a platicar, creo que vamos a hacer un par de shares acá para notificar que estamos en vivo. También puedes hacer lo mismo. Hay 0 personas viendo, o sea que... Vamos a ver cómo le doy share aquí. Ahorita la voy a compartir. Ajá, dale share. Share in your timeline. Bueno, tenemos un minuto. Ahí estás. Había como feedback porque lo abría en una ventana aparte. Pero bueno, ya estamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el live en donde vamos a platicar un poquito de la A del STEAM. Ya ahorita les cuento un poquito, pero antes les quiero presentar a Diego Guzmán. Diego Guzmán, por si el parecido no es obvio, es mi hermano, mi hermanito menor, pero pues tiene una carrera artística bastante interesante y nos pareció que podría ser importante compartir otro enfoque del lado de STEAM. Nosotros, pues específicamente Caleidoscopios, empezó trabajando con temas de ciencia y tecnología, empezando con actividades, por ejemplo, de física, química, programación y cosas así, pero poco a poco hemos ido incorporando actividades relacionadas con el arte. Antes de empezar a platicar un poquito con Diego, pues les cuento un poquito de su biografía y de qué ha hecho. Diego tiene una licenciatura en música de la Universidad del Valle, tiene estudios de composición de la Universidad de Utah y una maestría en composición para cine y medios visuales, avalada por el Instituto Tecnológico de Dublín, Irlanda. Se nos fue varios meses para el otro lado del mundo. Ha trabajado en diversas composiciones. Estas composiciones han sido escuchadas internacionalmente en proyecciones de películas de distintos festivales de cine y pues actualmente, entre otros trabajos de composición, es catedrático de este mismo tema en la Universidad del Valle de Guatemala. Antes otra vez, perdón, de empezar con las preguntas, pues un poquito de intro de por qué la A de STEAM se agregó después. Un resumen para quienes nos ven y quieren saber un poquito más de STEM o STEAM, por sus siglas en inglés, se refieren a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Inicialmente empezó con esas 4 áreas y se agregó al final arte. Ahora, ¿por qué es importante esta palabrita STEAM? Específicamente, hablando de educación, se refiere a una educación un poco integral, bastante integral, mejor dicho, en donde todos los temas se trabajan de manera conjunta. No es como que ciencia se trabaje solo, matemáticas se trabaje solo, sino en este enfoque las 5 disciplinas se trabajan en conjunto para como les decía, un aprendizaje bastante integral. En las finales de la primera década del siglo XXI se agregó la A. Entonces ahora ya no es solo STEM, sino incorporamos todas las habilidades artísticas a este enfoque y a este nuevo, digamos, pensamiento integral. Entonces, pues el tema de hoy, y tenemos varias preguntas para Diego, es cómo el arte nos ayuda a desarrollar la creatividad, por qué es importante también este tipo de enfoque, no solo temas científicos y de ciencia, por qué debemos incluir también y fomentar también las habilidades artísticas en los chicos desde pequeños, desde el momento en que empiecen a demostrar algún interés en este tipo de actividades, pues fomentarlo. Diego es un claro ejemplo, vamos a ir platicando un poquito más a detalle sobre eso. Y pues, sí, para los que nos están viendo, si en algún momento tienen alguna pregunta, nos lo pueden escribir en el chat y vamos respondiendo. La primera pregunta, Diego, bueno, y un disclaimer tal vez al inicio, creo que nunca habíamos platicado esto, o sea, a pesar de haber compartido mucho tiempo, es un tema que nunca habíamos platicado. Entonces, ¿cómo nace tu interés por la música? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo creo que fue como medio accidente, medio casualidad. O sea, ya sabes que nuestros papás cuando estábamos creciendo, pues intentaron un poco de todo, concursos de vacaciones y todo eso. Y dentro de todo eso, cuando yo tenía como 14 años, me encontré un teclado musical que estaba ahí
en la casa refundido, entonces lo desempolvé, vi que todavía tenía el adaptador, lo conecté y era esos que traen como la pantallita donde ahí salen las notas que vas tocando y traía lecciones, entonces como que explorando, trasteando ese pianito tenía una pieza de Beethoven, entonces como que empecé a imitar lo que salía en la pantallita y al rato vi como que, bueno, se me dio, no voy a decir que tampoco que tuve así como que una gran facilidad, pero como que me captó mucho el interés, entonces al rato como que empecé explorando más y más y por lo mismo que era una pieza de Beethoven, entonces empecé a ver que en la casa habían discos de música académica o clásica, entonces empecé a escuchar las grabaciones de Beethoven, de Bach, de Chopin, entre otros, y como que me enganchó así muy, muy pronto. Y también en aquel entonces yo llevaba clases de música en el colegio, pero no eran muy buenas, digamos, pero sí, o sea, había un piano eléctrico en el colegio o sea, los pianos, pues, era un piano grande, tenía toda el rango de un piano de verdad, entonces como que me empatiné un poco con eso y entonces al rato como que nuestros papás pues se dieron cuenta de que sí tenía como que un interés, bueno, este patojo tiene la aptitud, entonces pues ya me consiguieron clases de piano. Entonces estudié bastantes años clases de piano y esto para todas estas pues ya estaba cercano a graduarme del colegio y cuando uno ya está en quinto, cuando uno es graduando es cuando uno va viendo como que bueno que vas a estudiar en la U. Entonces no sabía pues solo para informar a quienes nos ven, o sea, tengo tres hermanos ingenieros, ¿verdad? Y yo soy el cuarto, yo soy el último, entonces estaba como ese precedente, ¿verdad? Entonces yo no tenía como una conciencia de qué es lo que quería hacer. Eh, entonces, pues me fui planteando la posibilidad real de, ¿y qué pasa si sí quiero seguir haciendo esto? Si quiero como explorar esto de forma más profesional. Y luego no sé cómo me enteré, puede ser que el hecho de que vos y mi otro hermano estudiaron en la del Valle, pues llegó hacia mí la información de que en la del Valle estaba una carrera de música. Esto fue como en el 2007. Eh, entonces ya tuve que tener una conversación muy honesta con mis papás, ¿verdad? Así como que miren, Recuerdo la época. sí, y bueno, el resto creo que es historia, o sea, ingresé a la universidad en el 2008, estudié, me fui de intercambio, terminé mi carrera, después estudié la maestría y ahora estoy acá, pero sí, o sea, eso fue como que el pequeño evento, ¿verdad? Que luego dirigió y luego en la universidad uno ya va como que descubriendo muchas facetas de la música, porque la música es un tema muy amplio, entonces no, yo empecé queriendo ser pianista y ahora me dedico a componer, ¿verdad? O sea, siempre estoy dentro de la música, pero esas son cosas que fui descubriendo en el camino. Eh, sí, no sé qué más recordás como de... ¿Te recordás qué edad tenías cuando encontraste ese pianista? Sí, 14 o 15, creo, no más. Ajá, yo recuerdo que pues, Diego pasó bastantes años estudiando en el conservatorio y sí, el piano era lo que estaba ahí todo el tiempo. ¿Te recordás de algún momento específico o algo donde estabas estudiando y dijiste quiero intentar componer? O sea, ¿qué pasó durante el piano que dijiste esto de la composición me suena, quiero intentar? ¿Qué pasó? No recuerdo así como que el flashazo exacto, pero digamos, yo en mis estudios de piano disfrutaba mucho como que las composiciones de Chopin y de Rachmaninoff y de otros nombres por ahí. Entonces, una gran parte del cuerpo creativo de estos personajes era para piano. Entonces, era no solo como, por ejemplo, desarrollar una habilidad técnica alta, sino que también, o sea, no sé, es como que te abre mundos, escuchar a veces, cuando es como una revelación, o sea, escuchar algunas de esas piezas, o para mí lo fue en aquel entonces, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿cómo, qué tiene que pasar en la vida de una de estas personas o dentro de su cerebro como para poder crear algo así de genial artísticamente? Entonces, esas cosas fueron como inspiradoras, como, bueno, voy a probar, o sea, tengo algo de técnica, voy a probar crear mis propias piezas así sencillas, cortitas y ver qué pasa. Entonces, pues así fui probando y en aquel entonces como que también descubrí un programa que se llama Finale, quienes
están viendo esto, saben y que son del mundo de la música, saben de qué estoy hablando. Es un programa para escribir partituras, ¿verdad? Entonces, en ese programa puedes escuchar cualquier idea que tengas y la puedes escuchar, aunque sea para otros instrumentos que no son los que tocas. Entonces, explorando eso, pues me empatiné y fui componiendo, componiendo, componiendo. Eh, y así, entonces fue como que, bueno, tal vez esto del piano, pues sí, está muy bien, pero, o sea, siempre, el piano siempre es una parte de mi quehacer musical, pero ya Ujú. no lo uso como instrumentista, como pianista, sino que lo uso como un medio para crear. Y no solo música para piano, sino que lo puedo usar para crear música para orquesta o para otros instrumentos, para cualquier cosa, ¿verdad? Porque se puede digitalmente programar un teclado eléctrico para que suene a otros instrumentos. Entonces, sí, pero sí, sí tuve como esa conversión, digamos, de Ujú. entre ser intérprete o como que yo tal vez hubiera querido ser pianista concertista en su época, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas Tu pasan. época, dice, Sí, no, esa, hace ¿cuántos más años de... tuviera? Y eso ya, ese cambio ya se dio hace más de 10 años, ¿verdad? Entonces, pues sí, 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 sí. ¿Y Fue cómo, gradual. ok, cómo, cómo describirías que es tu proceso creativo a la hora de componer? Porque yo, la verdad, ni siquiera me recuerdo el año que habrá sido eso, pero tengo muy, muy presente cuando me enseñaste la primera pieza que compusiste, que escribiste, y para mí fue como, no puedo creer que esto haya salido de la cabeza de mi hermanito. O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Qué pasa cuando vas a componer algo? Mira, aquí tiene que ver mucho el hecho de haber experimentado con un instrumento de forma como interpretativa, o sea, el haber desarrollado yo una destreza en los dedos como para poder tocar piezas, te da una facilidad como para luego ir al instrumento que está aquí a la par. Y solo para experimentar, o sea, improvisas, trasteas literalmente, jugás con el Ujú. instrumento y en algún momento por accidente te topas con alguna secuencia de notas ahí, a veces por accidente que sonaron bien. Ujú. Entonces, bueno, tengo tercera y después una cuarta. Y esto es lo que está haciendo mi mano derecha. Vamos a ver qué otras notas les puedo poner a la mano izquierda y así te vas. Y por supuesto tiene muchísimo que ver todas las influencias que tenés, toda la música que has escuchado, o sea, las ideas, tus propias sensibilidades. Luego, por ejemplo, el qué es lo que querés comunicar, porque si querés, por ejemplo, comunicar algo como sentimental o emotivo, tus manos se van a mover de forma diferente a que si quieres hacer algo que Mm. suene como de terror, por ejemplo. Entonces aquí, pues, eso era lo que te estoy diciendo ahorita está modo muy general. Ahora tengo que, pues, hacer como la aclaración que tal vez 95% de la música que yo hago es para audiovisual. Ujú. Entonces, lo que guía siempre, siempre, siempre la música que yo hago es lo que estoy viendo, o sea, ya sea un cortometraje, el Ujú. guión de una obra de teatro, un spot comercial, un documental o yo qué sé, siempre, eh, o sea, a medida que estoy viendo, por ejemplo, la producción, yo voy como que tratando de imaginar y de escuchar en mi cabeza, si bien no logro aterrizar en ese exacto momento en una melodía como tal, pero sí estoy como tratando de absorber o de generar como un tono emocional. Por ejemplo, Ujú. si es un documental que habla sobre temas un poco serios o fuertes como migración o violencia de género, por ejemplo, sabes que no vas a hacer una música que suene como a comercial, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso, o sea, ese tipo de cosas. Y la otra cosa es que eh, yo siempre estoy trabajando para alguien. O sea, siempre hay una persona a la que yo le respondo, que es un director, una directora, productores, etcétera. Entonces, por lo general me dicen así como que, Diego, necesitamos que la música suene de tal forma. A Ujú. veces me dan referencia, o sea, que hace que suene más o menos como este soundtrack, como esta canción, o Ya. como este artista, etcétera. Y entonces eso también, pero aquí hay un poco de todo, porque cuando me dicen eso, entonces yo tengo que ser cuidadoso de no copiar Claro. demasiado, porque entonces ya estamos en problemas de derechos de autor, pero siempre también afortunadamente siempre, siempre, siempre me dicen así como que esto solo es una referencia, no te la tomes así
tan literal. literal, sentite en toda la libertad de explorar con tu propia creatividad, etcétera. Otras veces no me dicen absolutamente nada, solo me mandan como por ejemplo el video, etcétera, la edición. Y eso es lo más interesante, porque entonces ahí ya puramente soy yo, ¿verdad? O sea, yo Ujú, soy quien decide experimentar, yo decido qué instrumentos utilizar, es, por ejemplo, si la música va a ser lenta, si va a ser rápida. Y ahora no están, tampoco están simplemente como que lavándose las manos y yo puedo hacer cualquier locura, ¿verdad? O sea, ellos están confiando en que yo tengo una sensibilidad como para hacer algo que realmente vaya a comunicar emocionalmente ujú, lo que se tiene que comunicar, ¿verdad? Entonces ahí sí hablando de, por ejemplo, lo que te decía, ¿verdad? De estos géneros como migración, o si es un ujú. spot comercial, o es una cosa de fantasía, etcétera. Entonces, es bien interesante, pero sí, por lo general es eso, ¿verdad? Es como un diálogo entre la persona que me está contratando, digamos, en este caso, y yo. Y entonces compongo la música, digamos, como para la escena, Ujú. luego la devuelvo, luego me dan retroalimentación, o sea, qué sí les gustó, qué se puede mejorar, etcétera. Entonces ya ahí es como una ronda tras otra de revisiones hasta que ya en un punto está, bueno, perfecto, ¿verdad? Ya, pues ya, o sea, pero siempre yo estoy como siempre estoy buscando cumplir la visión de alguien más, ¿verdad? O sea, entonces eso es importante, ¿verdad? Porque no es como la música de concierto, no es como escribir canciones o estar en una banda donde ahí sí uno tiene como que completamente libertad de escribir lo que se le dé la gana, ¿verdad? Aquí siempre está uno como que sujeto a eso, pero bueno, esto sí ya solo es un extra que estoy agregando, ¿verdad? Es interesante porque nunca sabes qué tipo de proyecto o qué género o de qué fin va a ser. Entonces siempre vas explorando géneros y estilos que nunca has hecho. Entonces eso es Ujú. algo bien, bien enriquecedor. Y esa ha sido mi experiencia haciendo música para cosas audiovisuales. ¿No? Y tenés que tener, o sea, ser como muy, muy versátil porque tenés que adaptarte a todos los gustos, como decías. Sí. Regresando un poquito al inicio de la pregunta, que decías que pues ya tenías la habilidad de tocar piano. Siempre en este proceso de composición, ¿cómo, o sea, cómo podés escribir para otros instrumentos que no has tocado? Estudiando. O sea, yo la verdad es que sí tengo la fortuna de haber aprendido ese tipo de cosas en la carrera universitaria que estudié y después en la maestría aún más. O sea, hay literalmente un curso que se llama orquestación donde aprendes cómo funcionan todos los demás instrumentos, no todos, pues, pero instrumentos que generalmente conforman una orquesta, o sea, violines, Mm, trompetas, trombones, etcétera. Entonces aprendes cómo funcionan, aprendes cómo suenan en diferentes contextos, cuáles son las fortalezas, las debilidades, las limitaciones que tienen estos instrumentos. Entonces eso, ¿verdad? Entonces ahora nos malacostumbramos porque esto es toda una industria, la industria de los instrumentos virtuales, o sea, como ujú. que puedes literalmente comprar y descargar a tu computadora y programar en tu teclado Sí, electrónico los sonidos de cualquier instrumento, pero nos malacostumbramos porque en la compu podemos hacer que suene cualquier cosa, pero eso no necesariamente quiere decir que vaya a ser tocable por una persona de verdad. Entonces, por eso es importante, sí, conocer estos instrumentos de la mejor forma que puedas. Si conoces personas que tocan los instrumentos, anda a estoquearlos, anda a preguntarles si la idea que tenés se puede tocar, o miras conciertos en YouTube, o miras tutoriales. O sea, hay vasta cantidad de recursos para poder aprender sobre esto también fuera de un ambiente académico, ¿verdad? Eh, ujú. sí. Ahí mencionaste al inicio este software que se llamaba Finale, y pues un comentario nos ponían acá que interesante uso de la tecnología. Justo con lo que estás hablando, ¿qué tan útil, qué tanto realmente te ha servido o qué tanto ha variado y te ha ayudado, digamos, el uso de la tecnología en el trabajo de composición que haces? Yo, para bien o para mal, dependo creo que al 100% de la tecnología. Yo sin esta computadora
Aquí ni siquiera tengo un piano de verdad, o sea, el único que tengo es uno que se conecta por USB a la computadora. Si la computadora se queda sin batería, si se va la luz o si se queda sin carga, no puedo. Ahora, entonces tampoco hay que quedarse así como inutilizado por esas cosas. Entonces, por eso es importante el estudio independiente. O sea, yo soy capaz como de componer una melodía en mi cabeza si es necesario, ¿verdad? Es un beneficio extraordinario el tener la posibilidad de escuchar ya con los sonidos de un instrumento que sí suenan a ese instrumento, porque no es lo mismo que, por ejemplo, estás haciendo ejercicio y estás como tarareando alguna idea y tal vez la vas a grabar en el teléfono, pero va a sonar a que la tarareaste, no va a sonar como el instrumento. Entonces Claro. hay que formar como una imaginación musical, llamémosle, para que esa melodía que yo tarareé tengo que desarrollar la habilidad de poder escuchar en mi oído interior, digamos, cómo sonaría Ujú. esa idea en piano, cómo sonaría en flauta, cómo Mm. sonaría en violín, en cello, en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo que se va trabajando. No sé si me desvié mucho de la pregunta, pero ¿cómo me ayudó No, dale. la tecnología? Creo que era, no recuerdo bien. Pero sí, no, es súper importante. Y más aún, voy a agregar esto también como extra, ¿verdad? Dentro del campo que yo tengo la extraordinaria ventaja de que no tengo que estar presencialmente Sí. en ningún lugar para poder hacer música para algún proyecto. Hace unos meses tuve eh, Voy a un restaurante slash coffee shop en Hungría, que es un restaurante nuevo que tiene la temática de Harry Potter. Entonces tuve la oportunidad Ah, de hacerles la música para una su campaña virtual ¿en serio? Qué en cool. Hungría. Imagínate, lo hice desde aquí, o sea, con esta computadora, con Qué este mouse, genial. con este teclado, con esos audífonos, y ahí está. Ujú. Entonces, Ahí lo pasas. o sea, ahí vamos a ver si se puede. Eh, a veces no dejan publicar cosas de las que uno no es como, Claro. ya, ese tipo de cosas. La música sí es mía, eso sí, ¿verdad? Pero sí, entonces eso es una gran ventaja ahora, en este momento específicamente, porque o sea, hay muchos músicos ahorita que no pueden estar tocando en vivo, que es su Claro. principal medio de trabajo. Entonces, esto sí se puede hacer. Ahorita la cosa está un poco más lenta porque en cuarentena, pues las producciones están como bastante paradas, con razón, ¿verdad? Pero sí, o sea, esa sería como tal vez la principal o una de las principales cosas que nos ofrece la tecnología. También yo puedo conectarme aquí por Zoom con una persona, con un director, por ejemplo, y podemos ver, puedo compartir el sonido, podemos ver juntos la película y ahí mismo me puede ir dando su retroalimentación sobre qué cambios son los que necesita. Y ya aunque esté del otro lado del mundo, ¿verdad? Eso ya lo he hecho también. Ujú. Entonces, sí, no, definitivamente es otro mundo con todas estas cosas. Hay una pregunta acá de uno de los hermanitos ingenieros. ¿Cuánto ha cambiado la tecnología en el área de música y composición? O sea, en el tiempo que vos llevas haciendo esto, ¿qué tanto hay más ahora de lo que había cuando empezaste, por ejemplo? Bueno, es un poco difícil de saber porque, digamos, hace 10 años no tenía yo como los suficientes insumos o conocimientos o recursos para ya estar buscando trabajar en proyectos reales. Ujú. Entonces, eso yo ya quedé como, digamos, preparado para salir al mundo real después de que terminé la maestría, que fue en el 2016, entrando al 2017. Entonces, antes de eso, sí se podía. Creo que se ha expandido. Tal vez no es que haya surgido algo en de los últimos 2 años que sea totalmente sin precedentes. Tal vez ese tipo de cosas, pues ahí están apareciendo poco a poco, ¿verdad? Lo que ha cambiado en mi experiencia personal ha sido la forma en la que yo he ido teniendo ese acercamiento, ¿verdad? O sea, en la forma en la que yo he ido conociendo todas estas tecnologías, todas las compañías que hacen los instrumentos virtuales, a la medida que he ido conociendo personas que hacen producciones aquí en Guatemala y fuera. Fundamentalmente, yo creo que las cosas que se hacen hoy en día se han podido hacer desde antes también. Tal vez no han estado al alcance de tanta gente. Tal vez como que la barrera del costo de entrada tal vez ha sido más alta. Ahora tal vez es un poco más accesible. O sea, por ejemplo, ahora hay software para sincronizar música con video, hay software para escribir partituras en la computadora y gratis, ¿verdad? Hay sonidos para Mm. orquesta
buenos, gratis. Entonces, tal vez eso es algo que tal vez sí no había antes. Entonces, antes tenías que invertir un montón de plata para poder tener acceso a estas tecnologías. Sí, porque a veces como que las cosas gratis no están a la altura de un proyecto profesional o del mundo real. Entonces, esa sí creo que sigue siendo una barrera, pero sí hay opciones para alguien que ahorita quiere como empezar a trabajar todo esto. Sí, más o menos. Como anécdota graciosa, recuerdo que Diego pedía regalos de cumpleaños soniditos de ese software. Es un barril sin fondo eso, sí, se vuelve como, sí, bueno, no voy a decir nada más. Hablaste de que ahorita, pues digamos, las productoras o este tipo de empresas están obviamente en un ritmo más lento. ¿Cómo ha sido tu vivencia en cuanto a tu línea de trabajo, tu vivencia como compositor en esta cuarentena? Sí, se ha vuelto un poco más lenta. O sea, sí he trabajado en algunos proyectos, pero sí, definitivamente no con el mismo ritmo. Y se entiende, ¿verdad? O sea, porque Claro. las personas no pueden estar saliendo, filmando, etcétera. En los casos que sí he logrado trabajar son porque, digamos, que tal vez estaban terminando de filmar en cuanto se inició la cuarentena, entonces son cosas que ya estaban en postproducción. Entonces ahí sí se han podido hacer, pero sí, definitivamente he visto como un descenso en la cantidad de proyectos de todas las personas que conozco, ¿verdad? Y poco a poco, y esto no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Porque tal vez es prematuro, puede ser, probablemente, que poco a poco sí se están retomando varios proyectos que yo he Sí. visto dentro de la red de personas que conozco aquí en Guatemala y en otras partes del mundo. Entonces, estar empezando ahorita tal vez sí sería difícil en este momento exacto, pero yo pues tenía el beneficio de que ya tenía como que algunos años de ir formando esa red de personas creativas con las que he ido trabajando, entonces no es que ahorita tenga que desde cero tocar puertas. Sí lo continúo haciendo. Si quieres hablamos de eso al rato, ¿Hay otra pero... pregunta? Ah, ok. Sí. Bueno, tengo que decir también, ahorita tengo el beneficio de que, como soy catedrático de la universidad, las clases pues se pasaron a la modalidad Sí, virtual, entonces pues puedo seguir trabajando, ¿verdad? Sí. ok. Justo es la siguiente pregunta que tengo. eh, Tal vez entramos a temas un poquito más, no delicados, pero un poquito más interesantes tal vez. Y viene parte de por qué tal vez las carreras artísticas en nuestro país son un poquito, no sé si llamarle complicadas, pero desde tu percepción, ¿cómo es la situación en el país para un artista, compositor, productor, alguien que se quiere desempeñar en ese ámbito? Sí, y yo creo que bueno, la verdad es que solo puedo hablar desde mi experiencia No, y tal claro. vez desde lo que he visto en personas cercanas. Creo que eso aplica a cualquier carrera creativa donde te gradúas y no es que te van a dar un trabajo de oficina de 9 a 5 con tus prestaciones aseguradas, etcétera. O sea, eso probablemente no va a pasar. En algunos casos sí, dependiendo de cuál sea tu línea creativa. Si es algo como más de gestión o algo así, pues tal vez sí, o de docencia. Si no, de entradita tenés que saber en qué te estás metiendo. Y también, o sea, yo que he hecho proyectos y veo como, por ejemplo, las comunidades virtuales internacionales y mundiales, veo que este es como una lucha que no solo se vive aquí en Guatemala, o sea, Sí. cualquier persona creativa en cualquier parte del mundo va a tener va a vivir un poco de eso. Puede ser que aquí en Guatemala sí sea más, un poco más, ¿verdad? Principalmente, mira, no, lo que pasa con lo que yo hago es que tal vez yo no veo como el componer para medios visuales como un ámbito de la industria musical, sino que lo veo más como algo que pertenece a la industria del cine y de la producción. Entonces es diferente. Yo no doy toques, por ejemplo, no doy conciertos, etcétera. Entonces no he vivido esa vida como tal. Eh, Estoy seguro que también hay muchas cosas compartidas, pero o sea, si es un hecho que va a ser una vida y una carrera como un poco con obstáculos, etcétera, que así sea. O sea, no pelearnos con eso.
Pero también, sí, ¿no? Es importante porque, o sea, si saber que el ámbito laboral es complicado te va a impedir de hacer algo que es como tu sueño o el sueño de tu vida o lo que sea, pues eso sería una tragedia, creo yo, ¿verdad? O sea, Ujú. creo que a cualquier persona en cualquier ámbito probablemente le va a costar, ¿sí? O sea, no sé hasta qué punto tiene sentido comparar una cosa con otra, digamos, o por ejemplo, una ingeniería con una carrera artística, ¿verdad? Sí, sí siente uno la presión, o sea, como que de ver personas que tal vez tienen tu misma edad, etcétera, que como que les va mucho mejor económicamente porque están haciendo otras cosas, son ingenieros o médicos o odontólogos o yo qué sé, pero está bien, o sea, cada quien, o sea, cada quien creo que tiene que como que seguir su pasión, ¿verdad? Y saber que no va a pasar de la noche a la mañana, pero así, ahí sí no hay de otra, pues, o sea, no hay atajos, no hay salidas fáciles. Sí, y sí, creo que si de verdad lo querés hacer, te vas a mantener motivada y vas a hacer lo que tengas que hacer. O sea, creo que sí, mira, por un lado es interesante porque el hecho de no tener ese colchón de que tenés un salario asegurado y vacaciones pagadas, o sea, eso te hace siempre como mantenerte en movimiento, siempre andas tocando puertas, siempre, o sea, como que desarrollas una mentalidad de emprendedor, digamos, entonces siempre andas viendo qué proyecto nuevo puedes hacer, de qué forma puedes enfocar tu trabajo, cómo puedes generarte mayor visibilidad. Entonces, ¿va a ser difícil? Sí, pero sí, como te digo, no hay que pelearse con eso. Sí hay que saber que es un hecho, o sea, sí, o sea, sabe en qué te estás metiendo, ¿verdad? No va, para que no te agarre por sorpresa, así como, voy a estudiar música porque es fácil o algo así, y después te llevas la sorpresa de que, oh, no era tan así, ¿verdad? O sea, para alguien que está como tal vez en ese momento considerando meterse a eso, yo le diría solo metete a hacer algo así si realmente es como que la cosa número uno que quieres hacer y si estás bien segura, ¿verdad? O sea, si no, pues tal vez explorar otras opciones y tal vez eventualmente te das cuenta qué es para vos, ¿verdad? Pero sí, no hay algo no es algo que hay que tomarse a la ligera, ¿verdad? Yo afortunadamente siempre desde el primer día estuve bien seguro que esto era lo que quería y no me he desviado, ¿verdad? Y todavía paso penas ocasionalmente, que es importante ser abierto y honesto con eso, ¿verdad? Pero aquí estoy y o sea, me siento bien con lo que estoy haciendo, con el camino que elegí. Sí, entonces no pasa nada, solo hay que ser honesto, ¿verdad? Si realmente es eso lo que quiero, será que sí, no tomárselo así como a la ligera, ¿verdad? Te me cortaste en lo Sí, último que ese dijiste. era me desahogo ahí. No, esa es broma. Te me Ah, cortaste un poquito de último, pero de bueno, hecho, ese era mi breve desahogo al respecto. Pero sí, no, no, mira, yo creo que creo que hay dale, como dale. una percepción así como muy fatalista y tal vez no hay que dejarse llevar tanto por eso. Sí. Sí, creo que pues empezaste a responder una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué le recomendarías a alguien que tiene interés en estudiar en estas carreras? Pues ya respondiste una parte y con el perdón de mis papás que yo sé que nos están viendo. Yo recuerdo mucho antes de que Diego empezara la universidad y como él lo dijo al inicio, somos 4 y 3 de 4 somos ingenieros. Y Diego, pues después de estudiar cierto tiempo en el conservatorio y todo, empezó con este interés en música, dijo que quería estudiar la licenciatura en música. Y pues obviamente es una, no sé cómo llamarle, pero sí es como miedo, tal vez lo que vos decías, como que se va a morir de hambre, va a terminar en la calle o cualquier cosa, porque así es, o sea, digamos en nuestra sociedad no es como que un artista sea exitoso, o sea, un doctor puede ser exitoso, por ejemplo. Entonces, recuerdo que Diego estaba como, voy a decir necio, pero tal vez no es la mejor palabra, estaba muy ah, decidido, decidido y no dar su brazo a torcer. Recuerdo un par de pláticas con mis papás de que Diego estudió en ingeniería y Diego no, y no, y no. Entonces, pues él mencionaba que tiene como, o supo desde el inicio que eso era lo que quería estudiar, pero algún consejo, algo en particular que le dirías a alguien que tiene ese interés, algo en particular que te haya servido a vos como para decir, esto es definitivamente lo que yo quiero hacer.
Ya, ahora que agregaste eso último, lo primero que diría es que lo exploren, ¿verdad? O sea, hay formas de explorar, por ejemplo, si tienes un interés por la música que no involucran matricularse y estudiar 5 años una carrera, ¿verdad? O sea, puedes sacar un curso de vacaciones, puedes inscribirte a un curso en línea, eh, puedes comprar un instrumento y experimentar un rato con él sin invertir de una cantidad así muy grande, pues, o sea, algo sencillo, algo para principiante y probar. La otra cosa, perdón, se me fue un momento, que fue lo último que habías dicho. Sí, sí, mira, algo que tal vez a mí me sirvió como para reafirmar que sí era lo que yo quería hacer, era que en aquel momento cuando yo sí era de lleno el piano, mi enfoque fue la oportunidad de tocar en recitales públicos. Yo, o sea, sí tuve como varias oportunidades de tocar en recitales en el conservatorio y en algunos otros lugares, entonces tampoco así como que que el auditorio lleno ni nada, pero sí como que esa sensación que te da al final, sobre todo si hiciste un buen trabajo, ¿verdad? Eh, Como que esa sensación de haberte presentado en vivo, de ver la respuesta que obtenés a cambio, sí es como bien incentivadora, ¿sí? Okay. En el caso también de componer, por ejemplo, si vas a la premier de alguna proyección, de algún proyecto donde trabajaste y mira, no solo, no tanto como por ejemplo que tu nombre sale en los créditos, pues, pero miras que la proyección tuvo una respuesta positiva. Entonces, ese tipo de cosas como que sí lo mueven a uno. Bueno, tal vez sí estoy por el camino correcto, digamos. Ujú. Eh, pero bueno, tal vez eso ya es estando un poco más adentro. Entonces, la otra cosa es que dependiendo, por ejemplo, si son jóvenes que todavía no se han graduado del colegio, o sea, que conversen con sus papás, ¿verdad? O sea, que Sí, busquen testimonios, que platiquen con personas que sí lo están haciendo, que sí lo han hecho, que escuchen sus experiencias. O sea, no solo, no, algo artístico, estudio no. ingeniería. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí, de verdad es algo que te mueve bastante por dentro, sí, buscar de qué forma, pues, o sea, em, porque, o sea, estamos hablando de tu vida, de toda tu vida por delante haciendo esto, ¿verdad? Entonces, y tal vez al rato te vas a dar cuenta que no era para vos, que tal vez en el Ujú. camino te diste cuenta y está bien, ¿verdad? O sea, como, Ajá. está bien. Entonces, pero sí, es como realmente entretener la idea, no cerrarse, y tal vez así como que sí, ser inquisitivo, o sea, sabes de alguien que está haciendo música, eh, le mandas un correo, le mandas un Ujú. mensaje privado en Facebook o no sé, o conoces a alguien que conoce a alguien y que te pueda hacer Sí, con como las que redes. alguna introducción a esta persona, así como que mira, solo quiero saber cómo ha sido tu experiencia, contame un poco, ¿verdad? Y en mi experiencia sí, o sea, la respuesta ha sido positiva, ¿verdad? O sea, sí ha sido como la gente se porta incentivadora, ¿sí? O sea, Ujú. rara vez las personas que sí lo están haciendo dicen, no, 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 no hagas esto, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora también tengo que agregar, ¿verdad? O sea, que lo que mencionaste hace un rato para completar, o sea, al final mis papás me apoyaron al 100%, pues, o sea, tenían ese miedo que con toda razón, ¿sí? Claro. O sea, es normal y creo que cualquier papá y mamá lo va a tener, pero sí, entonces yo me doy por afortunado por haber tenido ese apoyo. Sí, uno a veces escucha historias de personas donde no es el caso, ¿verdad? Entonces ahí sí, tal vez la situación está un poco más difícil. Eh, pero bueno, entonces habrá que ponerse creativo de otras formas, ¿verdad? Pero sí, 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 sí. Hoy en día especialmente hay tantos recursos al alcance de cualquier persona que tiene una conexión a Internet, un teléfono, una computadora, eh, para informarte, ¿verdad? También, y se me fue, ¿verdad? No, no, o sea, saber, por ejemplo, tal vez como tratar en lo posible de aterrizar un poco más, de forma más específica, porque no es lo mismo solo decir quiero estudiar música, pero ¿de ahí qué? O sea, te gradúas y qué. O sea, sos músico, pero ¿qué quieres hacer exactamente? O sea, ¿querés dar conciertos? ¿Querés ser productor? ¿Querés ser ingeniero de sonido? ¿Querés ser director de orquesta? Etcétera. Entonces, como que investigar un poco más Ok. qué medios de trabajo existen. ¿Querés ser gestor cultural? Etcétera. Eso, porque a veces uno ni sabe que es posible trabajar haciendo ciertas cosas.
O sea, por ejemplo, pues solo por darte un ejemplo, crear música para videojuegos, para juegos móviles, etcétera, ese es un medio de trabajo y tal vez no Ujú. lo pensarías, pero sí. O sea, entonces es como que solo estar consciente de qué cosas existen y eso tal vez te puede dar como que una mejor, eh, un panorama mejor informado de, tal vez es esto es lo que más me llama la atención y no tanto esto Ujú. otro, ¿verdad? Ok, ok. Vamos a seguir aquí con un par de preguntitas. Nos preguntan si existe alguna relación, perdón, alguna relación entre música y matemática que pueda usarse para la educación de los niños. Algo que vos sepas. O sea, Relación entre... Ujú. no, o sea, yo solo sé que existen como ciertas notas. Yo sé absolutamente nada de música, pero digamos por mi background de ingeniería, pues creo que sí hay tiempos y hay, no sé, hay componentes matemáticos detrás de las partituras. Es casi 100% matemática la música, pues. Mm. Sí, sí, no, está totalmente, o sea, de las... No, mira, me interesa más la parte de cómo se aplica eso con los niños. Creo que más por ahí va. O sea, Estamos entrando al tema. sí, pues sí. No, pero sí, sí hay una relación total entre la música y la matemática. O sea, el ritmo, el tiempo que usas, la altura de las notas, la forma en la que combinas notas que suenan como armoniosas, digamos, versus notas que suenan como disonantes o chocantes, eso es pura matemática. Nosotros como músicos no tendemos a pensarlo en forma así tan como Numérica. calculadora, ¿verdad? Ujú. O tan numérica, pero todo el tiempo lo estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Y más aún cuando estás trabajando digitalmente, o sea, estás como componiendo en la computadora, tus piezas, por ejemplo, la forma en la que combinas al mismo tiempo instrumentos que suenan agudos versus instrumentos que suenan graves, o sea, ahí hay como una acumulación de frecuencias físicamente, Ujú. ¿verdad? Ujú. Que, o sea, ahí está todo el tiempo, pues entonces creo que mientras más conscientes estamos de esas cosas, mejores resultados podemos obtener de los sonidos que tenemos a nuestra disposición. Entonces, usar la matemática para enseñar música o la música para enseñar matemáticas sería algo muy interesante. Ahorita no tengo así como que alguna idea concreta de algo que se pueda hacer, pero como idea me parece algo muy interesante de explorar, sobre todo con niños, ¿verdad? Ujú. Ujú. Vamos a ver, teníamos otras preguntitas por acá que nos están enviando. Eh, Nos dice Sol por acá, razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras simétricas, iconos, glifos o símbolos en general. Pues sí, obviamente, como hablaba al inicio, nosotros empezamos con temas de ciencia y tecnología. Poco a poco hemos ido incorporando temas artísticos y o sea, creo que nunca había escuchado a alguien decir que la música es 100% matemática. O sea, qué concepto más fuerte y poderoso O realmente 90%, pues no sé. igual es un montón. Sí, sí, sí. Sí, Para, sí, sí, sí. para obtener esa experiencia de enseñanza, perdón, enseñanza integral que estamos buscando, es muy interesante saber eso. No sé si se podría, crees, comparar de alguna manera como que la concentración que tenés que tener para hacer música y para resolver un problema de ingeniería, de física, de matemática. O sea, me imagino que debe ser igual, pues. Estoy... Puede ser muy parecido y para agregar un poco más a lo que estabas diciendo, o sea, desde la construcción de instrumentos musicales acústicos a Ujú. la programación de instrumentos, o sea, los instrumentos virtuales se programan, o sea, es pura programación, o sea, sí, eh, se graban las notas usando micrófonos y todo, pero por ejemplo, la Ujú. forma en la que pones el micrófono, el patrón polar, digamos, o sea, sí hay muchísimo involucrado ahí de física, de acústica, etcétera. Y además de eso, tenés que programar todos esos sonidos para que respondan a a un teclado musical, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de STEM, digamos, o STEAM, Steam es ahora, Steam. sí, sí hay muchísimo. O por ejemplo, yo lo he visto con algunos estudiantes que tengo que ellos llevan un curso de música electrónica, entonces creo que construyen sus propios sintetizadores en clase, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues sí, Qué interesante. eso sí ¿Estás es sol? una es una bonita mezcla
yo no viví tanto esa parte, o sea, yo no viví ese proceso como que de crear un sintetizador desde cero, pero sí, lo veo comparable a los kits que tienen ustedes totalmente, pues entonces ahí no soy la persona experta, pero sí he visto ese tipo de cosas y creo que sí se puede hacer algo muy interesante con eso. Hablando un poquito de los estudiantes, y pues Diego no tiene hijos, pero en base a tu experiencia y a lo que has visto, solo 5 gatos, eh, ¿por qué, ¿por qué es importante incluir el arte en la educación? O sea, ¿por qué artes plásticas es importante? Por ejemplo, ¿por qué música es importante en educación primaria, preprimaria? Pues bueno, o sea, diría que es importante como cualquier otra asignatura es importante, o sea, ¿por qué estudiamos lenguaje? ¿Por qué estudiamos geografía, matemáticas, etcétera? O sea, es puramente, creo, para tener una formación integral. Entonces, y también para que sepamos qué cosas tenemos disponibles para hacer con nuestras vidas más adelante, ¿verdad? Imagínate si no hubieras tenido esa formación o esos cursos de arte que tal vez en su momento eran o son todavía percibidos en algunos casos como menos importantes. Nos estamos perdiendo una experiencia de vida, ¿verdad? Más allá de eso, también diría que, o sea, las artes sensibilizan y humanizan, como que te hacen estar más en sintonía con el prójimo, con las personas que te rodean, con tu entorno, con la situación. La música es bien política también, ¿verdad? Entonces, es un Política. sí, o sea, es como un medio de expresión que puedes Okay. utilizar incluso, o sea, por ejemplo, hablando de canciones de protesta, hablando de canciones de denuncia, o por ejemplo, en mi caso, que hago música para proyectos que hablan de la realidad, algunas veces de la realidad de este país, etcétera. Entonces, ese es mi medio, digamos, como para explorar ese tipo de ideas, como para comunicarlas. Y bueno, está ampliamente documentado, por ejemplo, que las personas que, digamos, extracurricularmente o reciben clases de música por las tardes o forman parte de una orquesta juvenil, etcétera, que les va mejor en sus estudios, Sí. en las asignaturas científicas también, ¿verdad? Entonces, como que creo que en general te hace una mejor persona, una persona más integral, una persona más balanceada. Sí, de la misma forma en la que cualquiera de nosotros debería desarrollar como, por ejemplo, esa parte científica, ¿verdad? O sociológica y de todo. O sea, solo es una forma más como que de ser una persona más balanceada. Creo que es bien importante. También, o sea, por ejemplo, para los papás y demás viendo esto, ¿verdad? No sé cómo está la cosa ahorita, Dale. pero, o sea, estas orquestas juveniles, ¿verdad? O sea, que o sea, mi sueño hubiera sido ser parte de una orquesta infantil o juvenil en mi momento, ¿verdad? O sea, ¿Qué no lo pasó por fue. el momento joven? Sí, pero existen. O sea, en Guatemala, por ejemplo, está la orquesta de la municipalidad, está el Sí. sistema de orquestas de Guatemala, eh, que, que exploran esas cosas, ¿verdad? O sea, ahí están. Y tal vez no son estas, tal vez no van a ser esas en particular, tal vez va a ser alguna otra academia, tal vez no va a ser música, tal vez va a ser fotografía, tal vez va a ser pintura, y yo qué sé, puede ser cualquier cosa. Pero sí, o sea, cualquier cosa que pueda servir de complemento a la educación Ujú. diaria, ¿verdad? En los lugares donde no en todos los colegios como que se manejará de la misma forma, ¿verdad? Entonces en algunos afortunadamente pues sí ven como que tal vez esas cosas un poco más a fondo, eh, pero para en los casos en los que no o solo como un extra, ¿verdad? También creo que es importantísimo, o sea, sí, o sea, pensando en mí cuando era adolescente, por ejemplo, qué mejor forma de pasar unas vacaciones que estar yendo a tocar o a ensayos con una orquesta o algo así, pues entonces, Ujú. sí, o estar en una banda o en un coro, yo qué sé. Sí, entonces no, sí, es algo que porfa tomen en cuenta. Esto aplica a cualquier edad, ¿verdad? O sea, entonces, Sí. sí. A ver, Especialmente ahorita que estamos encerrados, ¿verdad? Perdón, eso no, solo no, era sí, lo está último bien. que... Sí, pues ya casi vamos terminando, nos quedan 10 minutos. Eh, ¿Cómo, y eso pues obviamente es en base a tu experiencia, lo que hablábamos al inicio, pero
digamos, las personas que no estamos en el ámbito artístico, ¿cómo podemos apoyar la música y profesiones artísticas? O sea, qué podríamos hacer? Bueno, o sea, creo que hay muchas formas. Puede ser desde regalarle un like a la persona que está compartiendo una pieza nueva, un álbum nuevo, que tuvo una entrevista, que, Su primer que live. su primer live, o que está haciendo, sí, o que está dando un concierto, por ejemplo, y o sea, también, o sea, si vas a comprar, por ejemplo, la canción en un store digital o vas a comprar el álbum de la persona o vas a pagar una entrada para ir a verlo en vivo, a tocar algún concierto. Pero más allá de eso, algo así como te decía, darle un like, darle compartir al trabajo de esa persona, si lo puedes o la puedes recomendar con alguna otra persona con la que tal vez pueden hacer un buen match, digamos, así como que no sé de alguien que está buscando una maestra de música, aquí está tal persona, ¿verdad? Seguir a las personas en sus redes sociales, sea en el Instagram, en SoundCloud, suscribirse al YouTube, darle like a la página de Facebook. Eh, y bueno, ya también de manera así atenta, pues, o sea, si escuchar el trabajo, apreciar el trabajo, ¿verdad? O sea, de forma honesta. Creo que eso cuenta para mucho, ¿verdad? Hacer tipo de cosas que no toman mayor esfuerzo en la mayoría de casos. Eh, y sí, o sea, más como dar retroalimentación positiva hacia la persona que es como se está exponiendo ante el Claro. mundo con su arte, ¿verdad? Entonces los artistas y los músicos a veces tenemos como que mucho miedo, mucha inseguridad de hacer ese tipo de cosas. Entonces, no sé si en algún momento se termina de quitar, pero con ese tipo de respuesta positiva como que se va dando cuenta uno, bueno, tal vez sí estoy haciendo algo bien, tal vez estoy siguiendo la ruta correcta. Entonces creo que esas como que vendrían siendo las formas, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues creo que ya salió en el tema, pero pues nos ponían por ahí cómo apoyar a los hijos, los papás que tienen alguna inclinación por el arte. Entonces tal vez solo como cerrando y recapitulando un poquito, pues tal vez la primera recomendación sería exponerlos. O sea, dijiste muy claro al inicio, como que el arte es tan importante como el resto. Entonces, o sea, por ejemplo, si lo meten en algún curso extracurricular o algo así, al niño, pues, o si se le dificultan las matemáticas o no le gusta o algo así, puede ser que tenga otro tipo de interés y este tipo de interés puede ser artístico. No le tengan miedo. O sea, creo que Diego dijo al inicio, pues como fomentarlos y exponerlos a este tipo de actividades, ver si en efecto eso es lo que les interesa o no, eh, y pues apoyarlos si en el caso que sí, como Diego. No sé si hay algo más que querrás compartir ya para ir cerrando. Bueno, nos pusieron una pregunta más, pero dale. Perdón, es que se cortó un poquito, pero sí, no sé, solo de cualquier forma que se les ocurra a los papás que puedan apoyar a sus niños y niñas o adolescentes, o sea, si les nace, pues ojalá, ¿verdad? Que sí lo hagan, o sea, que platiquen con otras personas donde hay clases de este instrumento, donde venden este otro instrumento, ¿verdad? O sea, como que los ayuden a explorar, que los incentiven, que los empujen. Pues eso, creo que con eso es suficiente. Y hay opciones, ¿verdad? Económicas también, si eso puede como que suponer como que un impedimento, ¿verdad? O sea, formas hay, sí, solo es como que de explorar. Ok, según yo íbamos terminando, pero tenemos aquí dos preguntas y un comentario interesante. Eh, si las plataformas de streaming como Spotify, Deezer o Amazon son rentables para los músicos como tal, comparado con adquirir el álbum, por ejemplo. Eh, ¿Qué sabes de eso? a ver, no es como mi mundo principal, porque los proyectos que yo hago, o sea, sí se pueden subir en estas plataformas, pero no es así como yo lo hago, digamos, porque no soy, porque mis piezas siempre van con un proyecto audiovisual. Bueno, sí creo que es mejor como una forma de apoyo, probablemente comprar el álbum. Sí sé que, por ejemplo, las plataformas como Spotify, etcétera,
tenés que tener miles y millones de streams para generar algo que valga la pena. Entonces, y ahorita y eso es como que a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, localmente probablemente sí sea mucho mejor como un apoyo hacia el artista, pues ahí sí que comprar, ¿verdad? El álbum, por ejemplo, si conocen de alguien que tiene un álbum en venta, pues sí, o sea, creo que no hay mejor cosa que pueden hacer, o ir a verlos en persona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, o sea, o poner en sus playlists como que las canciones, ¿verdad? En estas plataformas que usan para escuchar música. También, o sea, esa es una forma como un poco más pasiva, ¿verdad? Pero si los quieren apoyar así como más, más de lleno, digamos, entonces sí, sí vale la pena más comprarlo. Comprarlo. Directamente, Okay. sí. Muy bien. De ahí nos pusieron por acá un link que vamos a explorar más adelante, que es la música de los números primos. Eso suena muy interesante. Gracias, David Numeritos. Ese es un tema como para un doctorado en música. Y, sí, no, en serio. Sí, 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 sí. Sí, lo creo. Sí, sí. O sea, a veces es una cosa bien interesante como que a veces agarrar un concepto que no es musical y ver de qué forma lo podés transformar en algo musical. Yo sí lo he visto, no quiero como que entrar en detalles ahorita porque creo que solo voy a confundir a la gente. Pero totalmente, sería una cosa, por ejemplo, yo una vez compuse unas piezas que exploraban lo que era la simetría musical, ¿verdad? Entonces, como que alguien mencionó ahí las figuras geométricas, entonces, por ejemplo, como que tocar la pieza al revés o algo así, por hablar algo muy genérico, ¿verdad? Pero de forma súper creativa sí se pueden hacer cosas muy interesantes. Sol, y de hecho me interesaría ver eso. Sí, vamos a revisar el link. Gracias por compartirlo. Y de ahí una última pregunta, ¿app o programas que recomienden para explorar en la música? O sea, no sé, tal vez algo, como mencionas, música académica, tal vez. Número 1, YouTube, ¿verdad? Sí, no, en serio, No lo voy a venir. no, pero en serio, o sea, no puedo como que sobreenfatizar qué tan valioso puede ser YouTube como un recurso educativo. Luego hay una aplicación, es un programa para escribir, para crear partituras donde puedes escuchar literalmente lo que estás escribiendo, que se llama Muse Score, junto. Muse de Musa. Muse de Musa en inglés. Score de... Score es partitura en inglés. Ajá, junto, ese es gratuito y es muy bueno. Lo utilizamos en la universidad. Ese es como para crear partituras. De ahí más allá de eso, creo que va, o sea, tener un instrumento musical de físico, pues como que tal vez es como, tal vez lo más obvio, tiene digamos. Su batería. Pues sí. Quien hizo la pregunta tiene su batería en casa. Sí. Y la cosa es que depende, o sea, a mí esa es la que se me ocurrió decirte, esa de MuseScore. Es la que tal vez tendría más sentido para mí como alguien que compone, en verdad, pero hay para mejorar tu oído, para aprender a tocar el instrumento, para aprender solfeo, para aprender a cantar, entonces hay de todo, ¿sí? Sí, solo es de explorar, o sea, y si alguien en algún momento quisiera como que preguntarme a mí ya directamente después de esto, pues ahí creo que me tenés etiquetado en la página o en la publicación, pues ahí con todo gusto me pueden escribir por inbox y no prometo que vaya a saber la respuesta de cualquier cosa, pero si en algo les puedo como que ayudar a responder, pues sí, con mucho gusto. O si ya tienen como que la pregunta un poco más específica, ¿verdad? Ok, hay una preguntita más. ¿Quién es tu mayor inspiración en cuanto a composición para películas? Gracias, Dani, por la pregunta. Creo que es alguno de los 5 gatos. No, ¿cómo así? Así dice la pregunta, ¿quién es tu mayor inspiración en cuanto a composición para películas? Bueno, no tendría que ser algún compositor de los viejos, de los clásicos, digamos. Cuando dijiste lo de los gatos me hiciste repensar, porque no estoy... ok. Sí, no, creo que ni siquiera son los compositores para cine, o sea, son los compositores académicos del siglo XX y tal vez un poco antes, ¿verdad? O sea... Por mencionar algunos. Por mencionar algunos, Rachmaninoff, creo que tal vez sería una, o otro compositor que se llama Philip Glass, él todavía está vivo. De cine hay un compositor que ya murió hace varias décadas que se llamaba Bernard Herrmann, él hizo la música de la película esta de Psycho,
que tiene la escena ya sabes, la del cuchillo. Sí. Creo que él sería como que de mis principales influencias y, bueno, John Williams, etcétera, ¿verdad? O sea, Star Wars, ya sabes, Harry Potter otra vez. Sí, no, un poco de todo, ¿verdad? Y incluso las propuestas más actuales, ¿verdad? O sea, desde los Oscars de este año, etcétera. Sí. Ok. De Y todo, de esa todo. pregunta de Kevin Galindo, maestro, disculpe, ¿algún lugar en Guatemala donde pueda tener un estudio o acercamiento a la composición de música para cine o audiovisual? Ahí platicamos. Creo, mira, no sé, en la Universidad del Valle hay un curso de la carrera de composición, pero es ¿Qué sé como que vos das, no? no, todavía no, porque todavía la cohorte no ha llegado, porque es del último semestre, creo. Ah, bien. Más allá de eso, no, no sé. O sea, sé que en la UPANA hubo un curso libre sobre eso. Ahorita no lo están dando, creo. Hay un montón de recursos online, eso sí, muchos de ellos gratuitos también. La verdad, si yo puedo como que mentorear a alguien al respecto, pues también súper abierto a hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero por el momento todavía no se ha como solidificado como para, digamos, como que para que puedas estudiar una licenciatura en film scoring aquí en Guatemala, todavía no. Eh, hay que hacerlo pasar, eso sí. Entonces ahí estoy más o menos viendo qué se puede hacer, ¿verdad? Sí, no, pero por el momento, o sea, y sí es impresionante porque en los últimos años sí han aparecido estas cosas aquí en Guatemala de una forma tal vez más rápida de lo que uno hubiera esperado. Entonces yo me imagino que de aquí a un par de años ya hay algo como más formal. Eh, sí, 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 sí. Ok. Yo estoy a las órdenes también, ¿verdad? Tenemos otra pregunta más, mira. Si pudieras escoger a un director de cine actual para trabajar con él, ¿quién sería? Um, no sé cómo se pronuncia su nombre, es francés Denis Villeneuve, no, perdón, no estoy aquí Sí, tampoco masacrando mi su francés nombre, no pues, está. pero sí, 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 es el que dirigió Blade Runner 2049 y Sicario y ay, ahorita, aquí en vivo no se me vienen otras, ¿verdad? Pero sí, tal vez alguien así. Ok. Pues ya vamos terminando. No sé si hay algo más que querrás agregar. Tal vez solo una cosa, y esto no sé a quién Nos escriban el nombre. específicamente. Sí, sí, no lo hubiera podido escribir Gracias. también, pero no estoy en el teclado. Canadiense. Muchas Em, gracias. sí, esto no sé para quién va exactamente, pero digamos, hay ciertas como realidades con las que creo yo que no hay que pelearse. Digamos, yo le he dicho esto medio en broma y a la vez en serio a mis estudiantes de composición que no hay que pelear, mira, el rechazo es el pan diario de alguien que hace esto. Ni nada, o sea, Ah, espérate, espérate. Repetí. constantemente está tocando Te puertas. trabó por un Me segundo. corté. Regresa un poquito. Estaba El diciendo que lo que yo rechazo. les digo, que el rechazo es el pan diario, pero no para que se Ah, desanimen, sino para que vayan como que growing thick skin, digamos, ¿verdad? O sea, para que vayan adquiriendo resistencia, para que sepan que así va a ser, pues que sepan que les va a costar, que sepan que, digamos, si se trata de tocar puertas para encontrar proyectos nuevos en los cuales trabajar, voy a poner números aquí arbitrariamente, digamos que de 50 puertas que tocas, 45 te van a rechazar, te van a ignorar por completo, te van a dejar en visto, no te van a contestar. 4 te van a decir no gracias, una te va a decir tal conversemos. vez. Y si tenés suerte vas a lograr trabajar con esa persona y también es posible que simplemente seguiste todo el proceso, hiciste el demo y te desvelaste el fin de semana y al final te dicen, mira, muchas gracias, decidimos trabajar con esta otra persona. Entonces, eso va a pasar y va a pasar mucho. Entonces, como que no pelearse con eso, o sea, más de algo te dejó eso. Digamos como que hiciste un demo y la persona al final decidió trabajar con alguien más, pero ahora ese demo te pertenece. Es una pieza nueva que antes no existía y ahora pues puedes usarla, puedes explotarla de otras formas. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Me rechazaron un demo que creé para una persona y lo terminé usando con otra persona y esa persona sí me dio el trabajo a partir de algo que fue un fracaso, digamos, ¿verdad? Entonces,
eso, como que aceptar eso y ahí sí como que tener una relación constante, ¿verdad? Pero no lo digo cínicamente, reitero ya como por tercera vez, que no, y que es a todos les pasa, o sea, pasa en Los Ángeles, pasa en Londres, pasa en Japón, y es normal, y está bien, y nos hace crecer. Entonces, pues eso, yo creo que igual eso aplica para cualquier rama creativa, ¿verdad? Pero sí, o sea, no dejarse desanimar, ¿verdad? Entonces también ir como midiendo uno, bueno, este año solo logré hacer tanto, ¿verdad? Ah, pero es más que lo que hice el año pasado, entonces tal vez el otro año pueda hacer tal vez un poquito más de lo que hice este año y ya, o sea, y eso ya te permite ir viendo cómo vas creciendo o tal vez necesitas reformular algo de lo que estás haciendo porque algo no está funcionando eh, y así te vas. O sea, lento va a ser, sí, sí, ¿verdad? Entonces mucha paciencia, sí, pero no desmotivarse, no desanimarse, ¿verdad? O sea, no hay de otra. No, digamos, yo no tengo plan B, ¿verdad? Entonces, quienes tienen el lujo de eso, pues está bien. Pero sí, o sea, no tengo de otra. Y no, o sea, está bien, o sea, me siento en Ujú. paz con eso. Entonces, es como si no tengo de Fue otra, tu entonces decisión. tengo que hacerlo pasar, cueste lo que cueste. Ujú. Y ahí Ok. vamos. No, qué bien. Solo para terminar, no sé si tenés algún link o algo que quisieras compartir. Yo conozco guzmanmusic.com, pero no sé si tenés, o sea, si alguien quisiera escuchar las piezas que has compuesto o algo que quisieras compartir. Yo creo que ese es también, sí, ese sería como el principal, porque Eso. digamos, si doy mi canal de YouTube, vemos un montón de Diego Guzmánes en YouTube, entonces, ¿cuál de todos soy yo? Pero en O me esa lo pasas página, y los compartimos después en la página. ok, sí, pero en la página, en mi website, guzmanmusic.com, que realmente lo tengo ahí como para buscar trabajos, ¿verdad? O sea, no es como Spotify, no es como tener un álbum ahí, ya sabes, Ajá. pero sí tengo ahí como los enlaces a mis otras redes, ¿verdad? Entonces ahí los pueden encontrar. Si no, pues directamente aquí en mi perfil de Facebook, ¿verdad? O sea, ahí podrían acceder a algunas cosas o me pueden contactar directamente por cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Pues yo creo entonces que ya terminamos. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido muy interesante esta plática después de 30 años de conocerte, hablar de esto. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros esto. Es muy interesante conocer otro enfoque, pues obviamente del lado personal como mi hermano, pero también del lado profesional y es muy interesante también ver cómo se complementan incluso nuestras carreras cuando alguien pensaría que no. Entonces sí, pues es súper importante también la parte artística. Ya saben, como dijo Diego, pues si alguien quisiera algún tipo de mentoría o algo así, que quisieran ponerse en contacto con él, nos pueden escribir en las redes. Y pues creo que solamente estamos entonces. Bueno, Muchísimas no, gracias, Diego. mil gracias, Jenny, por el espacio, a Sol también, y a las personas que no sé quiénes están viendo, pero gracias por tomarse el tiempo de ver, se los agradezco. Y sí, cualquier cosa, ya sabes, Jenny. Gracias, Diego. Eso es un orgullo, de verdad, Patojito. Seguimos hablando entonces. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una feliz tarde, feliz fin de semana. Nos vemos entonces hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, nos vemos.